Vamos a hablar de las novedades en torno al caso de Loan, el juicio que está ahora mismo en pie. Luego, obviamente, como siempre hacemos, colocaremos parte del mismo con alguno de los puntos clave, pero es que hay testimonios muy importantes de las primeras audiencias, el cómo se podría llegar a romper ese pacto de silencio y la prevista declaración de más de 160 testigos después de que 10 personas hayan o estén siendo juzgadas conexo a la supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de investigación, y otros 7 que habían participado en esta desaparición de Loan Danilo Peña. Alejandro Becchi, que es abogado defensor, lo que ha publicado en los últimos días me ha llamado muchísimo la atención, porque él dice que, o se pregunta, cuál es el motivo y cuál es el misterio del caso de Loan. La pregunta que se hace es clave, dice, ¿para qué se lo llevaron? Obviamente el expediente crece muchísimo en torno a este tema, un sumario muy largo, muy grande, pero esa pregunta no tiene respuesta, esa es la realidad. O sea, ¿para qué se lo llevaron? ¿Quién lo recibió? ¿Quién conoce a día de hoy su destino o su ubicación? ¿Quién es el que calla o ignora todo lo ocurrido? Porque obviamente más de 2 años, 17 acusados, miles de páginas, personas que aseguran que deberían ser también acusados dentro de todo este ámbito, y realmente nadie es capaz de responder o no se puede eludir esa pregunta de ninguna de las maneras. Y esto es lo que dice Becchi, porque realmente los niños no son apartados de sus familias porque sí, que detrás de cada sustracción consciente, como la podría ser esta, existe necesariamente un propósito, ¿no? Existe algo que permanece oculto, quizás, aunque cambie la ejecución del hecho o aunque el resultado final haya sido distinto al cual inicialmente se persiguió. Entonces, ¿se le llevaron para entregarlo a otras personas? ¿Para trasladarlo hacia otro lugar u otro país? ¿Para apropiarse de la identidad del niño? ¿O para otro tipo de intereses que quizás son terribles de manera interés criminal, ¿no? Vamos a decirlo así. Es que claro, no todas estas posibilidades tienen la misma plausibilidad ni como tal se encuentran actualmente respaldadas en elementos comprobados. Pero claro, hay algunas cosas que obviamente no podemos asegurar. No sabemos cuál fue la finalidad de la sustracción, tampoco sabemos quién la concibió o quién impartió instrucciones de cómo hacerlo, ese traslado, ¿no? Y obviamente si hubo una sustracción, hubo una finalidad. ¿Fue elegido Loan previamente o hubo una decisión que se tomó al advertir esa oportunidad? ¿Y quién la ejecutó? ¿A quién llamaron? ¿No? Porque obviamente si no hubo una premeditación del hecho, tiene que haber un conocimiento, una serie de llamadas o mensajes o detalles que puedan revocar en algún punto, ¿no? Y lo raro es que este expediente, de momento, no lo tiene. Así que bueno, Alejandro Becchi hace varias preguntas. La primera, la que os dije, y la segunda, de si realmente Loan fue elegido para por esa oportunidad, porque no sería lo mismo que alguien hubiera querido específicamente a Loan a que alguien hubiera querido sustraer a un niño y encontrarse allí esa oportunidad de tener a Loan Peña, que es la desaparición de la cual estamos hablando. Había aquí una diferencia bastante decisiva y claro, obviamente lo que la investigación debería buscar son señales para resolver estas preguntas, ¿no? Observaciones, comunicaciones, los vínculos de los detenidos hasta este momento y obviamente las conversaciones, porque si hay una preparación tiene que haber mucha logística, ¿no? Manifestaciones en torno a este entorno, alguna quedada. Entonces, esto creo que es el punto clave, el tema del traslado y quién dispuso de todos estos medios necesarios para recibirlo y de qué manera se consiguió ocultar al menor tanto tiempo. Y bueno, al final este es el hecho, ¿no? Loan falta y realmente tenemos un desconocimiento total
de dónde y cómo comienza y dónde termina el silencio. Porque sí, la desaparición de un niño no ocurre en una abstracción, ocurre en un lugar, en un tiempo, en unos actos concretos y con unas personas que obviamente ignoran o hacen para ese traslado, entrega o ocultamiento del menor. Bueno, vamos a analizar un poco algunas cuestiones, como por ejemplo la entrevista a Daniel Román, que es de la División de Antisecuestro de la Policía Federal de Corrientes. Que es de la División Antisecuestro de la Policía Federal de Corrientes, diciendo que Loan nunca pudo irse solo de aquel lugar. ¿Alejado por sus propios medios? Si hablamos de alejado del punto cero, del naranjal donde se encontraba, sí se pudo haber alejado solo. Ahora, que haya desaparecido misteriosamente de la nada de ese lugar físico donde se encontraba, o mejor dicho, no haber podido dar con el nene, que se haya ido solo, es imposible. Se allanaron las casas de los imputados. Yo participé de varios, de la señora Catalina Peña, el campo, también se allanó la casa de ella. Hemos participado de varios, de eso estoy seguro. La hipótesis que manejaban cuando usted fue al lugar, ¿qué hipótesis manejaban de qué había pasado con Loan? Bueno, cuando realmente conocemos el campo y las situaciones geográficas, claramente y con todos los rastrillajes y las actividades sobre la búsqueda de menor, evidentemente nos dimos cuenta de que el menor no se pudo haber perdido. El menor, alguien se lo llevó. No hay... Esa es la conclusión que ustedes sacaron después de todo ese rastrillaje. Sí, de todo, de ver el campo, de entender la geografía y demás situaciones que nos llevaron a entender de que el menor no se perdió. La última, ¿cuánta? Si no lo hubiésemos encontrado, perdón. Disculpe, sí, está muy bien. ¿Cuánta gente fue la que trabajó con ustedes? ¿Se acuerda aproximadamente? La Policía Federal, dentro de la Policía Federal creo que fueron alrededor de 140 efectivos aproximadamente, ¿no? El número exacto no lo podría decir. Bueno, creo que de esto comentamos también el otro día un poco en torno a este testimonio de la Policía Federal. Creyendo lo que aquí sucedió, creo que una cosa bastante clara. Tenemos también otro testimonio en torno a la defensa de Millapi y Ramírez, que está creciendo muchísimo la polémica también en torno a este testimonio. Vamos a ver un poco del mismo y obviamente pasaremos también a los temas del juicio por la desaparición de Loan, ¿no? Salieron a declarar policías, en este caso de la Policía Federal, porque recordemos que también habían ya declarado la anterior semana agentes de la policía de la provincia de Corrientes. Bueno, los policías federales, entre otras cosas, ahora vamos a escuchar a un abogado defensor muy importante de la causa, los policías federales, uno de ellos robusteció aún más la teoría del accidente, de la que venimos hablando también desde el día 1, tratando de entender qué es lo que pudo haber pasado con Loan, ¿no? Recordemos que en ese contexto lo habrían arrollado Pérez y Cayaba, y en ese sentido, después de arrollarlo, se lo llevaron en la camioneta, en la camioneta con la cual ellos habían ido, la Ranger, y después los descartaron a Loan en las inmediaciones, pero puede ser también lejos, en el camino que hicieron hacia el otro día, en sentido a la provincia de Chaco. Hay 300 kilómetros para haberlo hecho, el descarte del cuerpo de la víctima, en este caso, con esta teoría. Así que bueno, que un policía federal declare esto es muy importante. Para la semana que viene, en el caso Loan, va a haber también declaración de testigos y... me olvidaba, también además del policía, declaró Abundio Escobar, un vecino que dice que su hijo escuchó gritos y que él también, bueno, una situación un poco confusa, gritos de un niño, y por supuesto que esto cierra con la teoría de que Loan pudo haber estado secuestrado, privado de la libertad en manos de sus secuestradores, captores que habían organizado todo esto, y en realidad su declaración termina siendo muy confusa también. Así que bueno, es una mezcla de cosas, ¿no? Por un lado el policía federal que declara acerca de la teoría del accidente,
Por otro lado, Bueno, Abundio Escobar lo vimos el otro día, este testigo que hablaba de los supuestos gritos de Loan Peña. Bueno, es cierto que en el campo se escucha muy claro, ¿no? Un grito en medio de la nada. Hablaríamos de que si esta persona sale y escucha un grito de un niño justo al momento, es difícil. O sea, ¿cómo se puede negar lo que dice este testigo? Al final es como desviar el caso. O sea, este testigo, bajo mi punto de vista, es primordial en este punto. Y luego también lo que mencionaban es que, aparte de lo que decíamos de Alejandro Beck y las preguntas esas que mencionábamos al inicio de este vídeo, los misterios de cómo se lo llevaron o para qué o quién, etcétera, que obviamente tenemos la base, pero no tenemos todo lo demás y la ubicación de dónde podría estar a día de hoy. Pero una de las cosas que más comentó la gente es el tema de que en Corrientes tú puedes pasar en lancha y llevar clandestinamente cualquier cosa, vamos a hablar así, a otro país en cuestión de minutos, ¿no? Por ejemplo, a Paraguay. Y de esto se habló muchísimo, se habló mucho del tema de las lanchas que parece que tenía alguien cercano a Pérez y Callaba. En este caso hablaríamos de Jorgito Bertón también, hablando de presunto, porque ni siquiera él está detenido por la desaparición, pero es cierto que los abogados de la defensa siempre han hablado de esto, siempre han hablado de que esta persona tuvo una serie de contradicciones bastante graves y con su esposa, ¿no? Al hablar de todos estos temas que obviamente están en boca de todos. El hombre que declara acerca de los gritos de posiblemente Loan, algo que quedó inconcluso. Y en el medio, entonces, de nuevo el tema del botín, quién lo plantó, cómo fue. Decía que la semana que viene van a declarar varios vecinos también, más que nada gente que estuvo trabajando también en la investigación, en la búsqueda, ayudando a la familia y a los investigadores que conocen el lugar. Gente de campo que sabe dónde buscar y bueno, ayudaron. Y en ese contexto también declaran periodistas. Periodistas de un par de canales, de algunos medios, que entrevistaron a Pérez y Callaba. Pero que no es muy importante la declaración de estos periodistas. No es que hicieron algo malo. No, al contrario, entrevistaron a quienes hoy están detenidos. Ellos estaban en libertad en su momento. Los entrevistaban como parte de la gente que estuvo en el almuerzo del cual después desaparece Loan. Entonces, bueno, la fiscalía los solicita para que cuenten cómo lo encontraban a Pérez, a Callaba, cómo fue ese contacto, qué es lo que pudieron ver en esa casa, porque las entrevistas fueron adentro, en la vivienda. Parte del contexto, en realidad. Así que, bueno, se viene una semana también importante, pero no tanto con el paso de los periodistas, sino también con el paso de los vecinos, en realidad, que son los que ayudan a buscar a Loan en ese momento. Y le dan un contexto y le dan un motivo para a cada una de las defensas seguir sosteniendo sus teorías. Y en ese sentido, vamos a escuchar ahora el testimonio del abogado Hanson, que representa, junto a Monti, otro abogado, al matrimonio de Millapi Ramírez, Daniel Fierrito Ramírez y Mónica del Carmen Millapi. Millapi, que está detenida con arresto domiciliario en la provincia de Neuquén, y Fierrito Ramírez, que es uno de los detenidos imputado por la desaparición de Loan, que está arrestado y está siempre presente en cada una de las audiencias en este juicio. Hanson, que obviamente defiende a sus clientes y que nada tiene que ver, en mi parecer también, con la desaparición de Loan. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a escuchar ahora también estos testimonios, obviamente. A mí, si mal no recuerdo, este testigo Abundio Escobar había hablado también de que, o sea, el niño estaba como pidiendo por su mamá, diciendo como mamá, 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 y llorando. Esto lo escuchó él, según lo que asegura. O sea, no entiendo por qué una persona iba a mentir así, ¿no? Es que es muy raro, ¿no? Aparte, justo ese día, por un caso tan mediático, se estaría acordando de ese día, pero fue con anterioridad. Es que es raro, porque realmente él declara sin saber absolutamente nada de lo que había pasado, ¿no? Entonces, aparte lo que había dicho es que supuestamente venía de una escuela abandonada. Hablamos ahí del tema de la tapera, de la escuela abandonada y todo esto. Esto se mencionó muchísimas veces, donde supuestamente allí habría aparecido Loan Peña.
y que Maciel luego dijo que sí, que él había aparecido. Hubo una serie de mensajes donde se pone eso, lo de ha aparecido Loan, ¿no? El mensaje que luego se pasó a muchísima gente, tanto a periodistas como a los detenidos, etcétera, etcétera. Y que después, como os digo, Maciel dijo que sí y luego dijeron que no había aparecido. Entonces es bastante raro como este testimonio cuadra perfectamente con la supuesta aparición de Loan, en la cual mucha gente luego no quería que este niño apareciese en esos momentos, cuando ya lo buscaban, ¿no? Y que este testigo pues sí que escuchó a este nene decir como mami, 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 y llorando muchísimo. Por supuesto que sus detenciones estuvieron bien fundadas, porque son los primeros en estar en el Naranjal. Son las primeras personas que llegan con los nenes al Naranjal. Pero si sostenemos la teoría del accidente, Loan se fue caminando solo y desaparece de la vista de ellos y se aleja más de 500 metros. Y nada tienen que ver con lo que pasó después, que era el accidente. Si son parte de una red de trata, sí están bien detenidos, pero de la trata, como digo siempre, no hay absolutamente nada. Vamos a escuchar al abogado entonces del matrimonio, Mónica Millapi y Daniel Fierrito Ramírez, que de esta manera, hablando con nosotros, bueno, los defienden. Hola Sebastián. Bueno, la verdad que la causa Loan en las últimas 2 semanas ha quedado perfectamente delimitado en lo que hace a la defensa que ejercemos junto al doctor Monti de los imputados Millapi y Ramírez, y que no tuvieron participación alguna en la desaparición de Loan. Esto es, la acusación llega a juicio por precisamente el artículo 146, que es sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años. La Fiscalía, si bien todavía en su discurso sostiene que ellos tuvieron participación, lo cierto es que en el debate oral, en el juicio, como lo adelantamos en su momento, se iba a poder demostrar cuál es la realidad de lo que pasó. Y lo que pasó es que obviamente no hubo ningún plan, por lo menos que hayan participado Millapi y Ramírez, y se desprende también de los propios testigos iniciales, que fueron los familiares, que ellos mismos dicen que todo el desarrollo del almuerzo y después de la ida al Naranjal fue algo espontáneo, no veían nada raro en esa situación. Y corrobora ahora esta semana última con la declaración de quienes tuvieron a su cargo la investigación, miembros de la Policía Federal, los más altos cargos que estuvieron allí, concluyendo que la desaparición no se produjo en el Naranjal. Obviamente que tampoco pudieron determinar dónde se produce esa sustracción, pero sin lugar a dudas que al decir que no fue en el Naranjal, es imposible de que Millapi y Ramírez hayan tenido algo que ver en la sustracción de Loan, más rodeado de todas las circunstancias que ya sabemos. Loan llegó sin que nadie sepa, fue algo circunstancial, los menores en cámara G se les fueron todos contestes y coherentes en decir de que Loan se fue solo, volvió hacia la casa de la abuela, con todo lo que ello significa en un tramo de 600 metros de monte por donde no se tiene visión desde adentro del Naranjal, y la posterior actuación de Millapi y Ramírez se suscribió a lo que todos vieron y también dieron testimonio, más allá de que pretenda la Fiscalía de nuevo con el discurso decir de que no se sabía dónde estaban. Bueno, es cierto que alguna gente, lo que yo había visto que le parecía raro es que desde cuando empezaron a ver cada episodio de este caso sobre la pérdida del niño Loan, que impactó a todo el mundo, es cierto que se habló de un niño que lloraba y gritaba aquella noche. Fue un testimonio que ya apareció en los primeros momentos del caso. Hay gente que lo recuerda en algunas teles locales de Argentina, pero que a veces decían que los gritos provenían de alguna iglesia o algún sitio en medio del monte, que era parte de un sacerdote de allí, supuestamente.
y que luego se dijo que por alguna razón, al parecer pública, que también era usado para otros presuntos asuntos. Lo que pasa es que muchos lo que dijeron en un inicio es, aquí podría estar la clave, ¿no? Porque ningún niño tiene que llorar a esas horas desde un sitio así, y esto que lo había declarado al parecer un vecino, pero que luego también hubo otra vecina que lo había mencionado. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que obviamente expresamos por aquí en torno a la desaparición del menor Loan Danilo Peña. Dos imputados. Pero si están los profesionales, Podemos continuar. Sí, están conectados ahora, señor presidente. Le informo ya a los señores López y también Federico Rossi Colombo, que eran los que faltaban, así que creo que estamos en condiciones. bueno, muy bien. Señor Soria, voy a abrir la rueda de preguntas, Muy bien. empezando por el fiscal. Si me puede, un poquito para que yo le vea al fiscal. Gracias. Señor presidente, entiendo que debería empezar yo con las preguntas. No hay inconveniente, señor presidente. ¿No hay inconveniente? Para nada. Doctor Ponce, proceda. Muchas gracias, señor presidente. Nicolás, ¿le podés contar al tribunal por qué viniste a 9 de julio? Básica y exclusivamente a buscar a Loan. Es algo que me preguntaron en numerosas oportunidades muchas personas, tanto civiles como personas de fuerza, de por qué me metí en semejante situación. Creo que estaba pasando por un momento de mi vida en donde al tener muchas cosas en la vida, uno se empieza a preocupar por cosas que son más importantes, como es la vida de un menor. Y mi trabajo como simple voluntario en hogar hicieron que, va a parecer medio melodramático esto, pero que mi corazón y mi espíritu empieza a tener una concepción de que hay cosas con las cuales no se tranza, y esas cosas son la desaparición de un menor y lo que yo considero la violencia de género. ¿Dónde estabas cuando te enteraste de la desaparición de Loan? Estaba en Buenos Aires, eso fue el 13 de julio. Estuve hasta el día 30 de julio. El último almuerzo que tuve con mi mamá fue ese día 30 de julio. En ese momento salía con mi exnovia Tayán Priscila Cardoso, que también está aportada a esta causa, porque se dijo también en la resolución 588 que yo había estado anterior al hecho, lo cual es una falsedad total. Presentamos todas las pruebas sobre esta situación. Yo estaba a su vez construyendo una propiedad en un PH que está ahí en Wilde, y estaba a cargo junto con los arquitectos y el maestro mayor de obra, de estar presente. Hay numerosos chats y fotos con metaverse que me sitúan en Buenos Aires, así que para lo que refiere a la pregunta, estaba en Buenos Aires. ¿Podés decirnos cuándo viniste de Estados Unidos a Buenos Aires? Yo viajo a Estados Unidos en enero del 2024 y me quedo 2 meses. Si mal no recuerdo, llegué a fecha exacta 24 de febrero del 2024. ¿Por qué volviste a Buenos Aires, Nicolás? Principalmente por la propiedad que estaba construyendo y por mi mamá, obviamente, que era ya una situación que cuando me fui a Estados Unidos, uno de joven quiere buscar otras cuestiones, que después se da cuenta que la vida no obra para ese lugar. Uno empieza a tener demasiadas cosas quizás materiales y se da cuenta que esas no son las que te hacen feliz. Creo que también mi madre ayudó a eso en su trabajo de labor de campo como asistente social en villas, que me lo mostró de chico. Perdón que me ponga así, pero cada vez que hablo de mi madre me pongo así. Y
me llevó a darme cuenta que había cosas muchas más importantes que pelear en la vida, que seguir una carrera o tener cosas materiales. ¿Tenías alguna pareja en Estados Unidos? No, ninguna. Eso es una gran falsedad que figura en un informe del Cook, a lo cual eh, presumo que fue por el riesgo de fuga. Se me inventó una pareja que era una tal Malena González, la cual era la pareja de un ex empleado mío. Tuvimos que probar, junto con documentación, que mi ex empleado pruebe, la cual se enojó terriblemente conmigo, y que ella pruebe que no era mi pareja. Y fue cosas de la causa que fueron, tengo más de 25 situaciones de la causa que tuvimos que probar el por qué no eran verdad y que se me acusaban sin ningún tipo de eh, prueba factible más que el análisis de Facebook o el análisis de las direcciones que yo había dado o que existían en mi licencia de conducir. ¿Recordás en tu participación en OUR haber, digamos, participado en la búsqueda de algún menor, alguna persona? No, nunca participé y es algo que también figura en la causa madre, en donde citan un video que salgo con la cara cortada con Pablo Ponzone, en donde explico, él me hace esa exacta pregunta y en donde explico que no puedo hablar más de la situación, y esto es algo que me olvidé de mi declaración. En la computadora que tiene el tribunal, entiendo como prueba, que es la que se me secuestró, existe un contrato que yo firmé con la asociación y un agreement en inglés y un do not disclosure que en español significa no revelar información de la asociación. Estoy explicando que esto fue como voluntario. Solicitamos por oficio el contenido de esa computadora y nunca fue remitido a mí, como así también la copia de mis teléfonos particulares, donde tenía fotos yo de mi perfil, el perfil como voluntario, en donde se iban anotando las horas que yo participaba como voluntario y las tareas que desempeñaba. ¿Recordás qué tareas desempeñabas como voluntario? Sí, las expliqué en mi testimonial. Principalmente teníamos conferencias con la jefa, que era Laura Pamatía en ese momento, año 2019, 20 y 21. Primero fue un tema de capacitación, de signos de abuso sexual infantil, signos de trata. Después trabajamos en stand, en recaudación de fondos. Obviamente personalmente donaba tanto con mi salario personal como individuo, como civil y con mi empresa. Después yo había hablado con Tyson Wright, que es una persona que se ocupa de lo que es no me sale la posición ahora en inglés, pero había una cuestión más grande que estábamos organizando de colaboración con las empresas, en donde yo puse mi empresa como modelo y tratar de por LinkedIn ir trayendo a otras empresas a la asociación para poder ir promoviendo. Todo esto se hablaba con la organización, lo hablaba mi jefa y todas las donaciones iban para lo que era la compra de equipos del equipo operativo. Bien, cambiando un poquito de tema. ¿Recordás la fecha exacta en que viniste a 9 de julio? Arribé a 9 de julio el 1 de julio. ¿En qué viniste? En mi auto personal, un 208 Triptonic, caja automática, a mi nombre, que fue una reposición. Este fue otro error de la investigación. En un momento se dijo que yo poseía dos autos y tuvimos que presentar la documentación de legal de que un auto había sido de una destrucción total y que se me había repuesto, perdón, con el otro auto que era uno un color negro y uno un color gris. En ningún momento, en ningún momento, pero en la causa Loan yo poseí dos autos a la vez. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando viniste a 9 de julio? Es una buena pregunta. Lo primero que hice, primero llegué a 9 de julio y pensé que iba a ser un pueblo totalmente cerrado. A ver,
Hay periodistas que siguen diciendo, y sé que este es el tribunal, pero hay periodistas que siguen diciendo que hablo de una manera más tumbero que un preso. Yo venía con una idiosincrasia americana, en donde si vos, primero que no está permitido, como lo permite el Código Penal, investigar como civil, siempre que aportes con la policía o con la justicia. Vos tenés que tener un carnet como investigador privado. Pensé que iba a llegar y que el pueblo iba a estar cerrado y que me iban a decir, no tiene nada que hacer acá, dése media vuelta y váyase. El pueblo estaba abierto. Paré en un kiosco que se llama, si mal no recuerdo, Juanca. Compré algunos insumos para mí después del viaje. Pregunté si había algún hospedaje, me dijo que el hotel estaba lleno, pero que había un chico que alquilaba, que era este Eric, que no me acuerdo el apellido, que tenía a disposición habitaciones. Él lo llamó a él o le pasó por WhatsApp el mensaje, me dio su contacto, quedaba a la vuelta del kiosco Juanca. Fui ahí, me encontré con él y me quedé la primera noche, que fue el 1 de julio. ¿Cuántos días estuviste hospedado en el Hotel Despertar? 3 días. ¿Abonaste esa estadía? No la aboné. Es una situación que expliqué también en mi declaración. Cristian Eche me dice explícitamente en los chats que presentamos en mi descargo físico, y por eso pedimos el material que para mí era desincriminante de ese mismo chat, en donde me dice te van a alojar sin cargo. A lo cual yo respondo, si hubiese tenido acceso a ese chat, que el tema del dinero para mí no era una problemática, y lo expliqué acá: la cantidad de dinero que gané, que gasté en hospedajes y comida y combustible en la búsqueda de Loan. Me encontré 3 veces con el dueño del Hotel Bocanegra, que está por testificar. En una oportunidad le pregunté si había que abonar algo, me dijo que no, que estaba cubierto. Para lo cual, a ver, soy argentino, pero vengo de un sistema americano y las leyes, todo es muy estricto. Uno, cuando ingresa a un hotel, el dueño del hotel, lo primero que dice es, bueno, ¿en qué habitación se va a hospedar? Estos son los costos de las habitaciones, qué va a pagar y demás. Eso no existió, y yo el segundo día o el tercer día le pregunté a Bocanegra si había algún gasto que abonar y me contestó que no. ¿Te tomaron los datos para registrarte en el hotel? PNA me contestó, me registró los datos, no el dueño del hotel. Bien. Te voy a preguntar por Macarena, ¿qué relación te unía? ¿Qué tipo de relación tenían? A ver, voy a hablar desde el principio. No tenía ninguna relación, no la conocía. Es más, no conocía cuando llegué a 9 de julio mi investigación como civil, quiero aclarar para que no se burlen la fuerza de seguridad. Estaba centrada en lo que eran los integrantes del almuerzo, en lo cual entendía que ella había estado durmiendo con su hermana menor. Y la relación con Macarena comienza el día 6, cuando llega y nos comenta este hecho, que para mí era grave institucionalmente. Podía ser verdad o no podía ser verdad, pero yo realmente le creí por la presencia que tenía Macarena y cómo lo relataba, y con lujo de detalles. Y adicional hay algo muy importante. Cada vez que a mí me cuentan algo, yo soy una persona que por mis años, 25 años, 24 años de experiencia en la empresa, pasando del puesto de cadete hasta CEO de una empresa multinacional con más de 8 oficinas en el mundo, es mi deber controlar absolutamente todo. Por lo cual, yo, una vez que terminé de hablar con Macarena ese día, yo fui a mi computadora y empecé a investigar y analicé, y encontré que los videos, porque estas personas quedaron filmadas, las personas que ellas nombraban de un accionar supuestamente, no puedo llamar ilícito, lo tendrá que determinar la justicia, corroboraban con su relato. Luego, la relación con Macarena era una relación
exactamente igual a la que tenía con Camila. Yo durante los 2 meses hasta que me llegó la prohibición de acercarme a los menores y tener algún tipo de contacto. Esto lo quiero aclarar porque también figura en la minuta 2. A mí me notifican sobre este accionar cuando yo ya estaba en Bernal, en un departamento que yo alquilaba temporalmente porque iba y venía de los Estados Unidos, y fue entre finales de agosto y principios de septiembre. Mi accionar con Macarena después de que la desalojan del hotel, considero que fue un accionar es el mismo que tuve con Camila y hasta con el novio de Macarena después de que pasó otro hecho, en el cual voy a explicar en el encubrimiento cómo yo colaboraba con la justicia de distintos ámbitos. Era una relación en la cual sentían que estaban totalmente desprotegidas. Es más, la noche del desalojo del hotel la llevan a la casa. Eh, lo voy a decir porque no es ninguna inferencia. Es más, le pregunté al imputado Benítez si la casa todavía seguía teniendo una cortina en el frente de la casa y me contesta que sí. Hacía 0 grados esa noche. Macarena en teoría había sido apretada por la PFA bajo lo que ella nos había contado y había declarado ante el juzgado de Poser Penso. Mismo me pide si puedo tener algún tipo de custodia sobre ella, a lo cual hay una foto que demuestra que está aportada a la causa en donde estaciona el auto, le digo quédate tranquila, me lo estaciono enfrente del auto de la PFA, que está totalmente escarchado el auto de la PFA, ha sido un frío terrible. Y las personas, hasta que llegó el oficio no sé si fue de San Roque o del asistencia social, la asistencia social del gobierno, pasaron mínimamente, yo no sé si fue el día 11 o 12. Luego mi accionar con Macarena era plenamente informativo, así como lo hacía con Camila. Yo absolutamente todas las noches, esté donde esté, porque fui a Lona hasta buscarlo a Paraguay en 2 oportunidades, eh, era preguntarles cómo están ellos y cómo están sus hermanos. Sus hermanos en el caso de Macarena y su hija y su marido en el caso de Camila. Y también se lo preguntaba al novio de Macarena que vivía en ese momento en su casa con sus padres. Siempre fue una forma de acompañar a lo que yo consideraba que eran personas vulnerables y que estaban sufriendo ante una situación que en el caso de Camila no, pero Camila lamentablemente vivía en una vivienda precaria. Eh, Macarena estaba ante una situación en donde los padres estaban presos. El novio de Macarena, en teoría, había sido también supuestamente puesto en una situación de apremios, supuestos apremios ilegales. Eh, y bueno, me fui de rama, pero bueno, ese era un poco el tema de contención que tuve con todas las personas que yo consideré que estaban en una situación peligrosa o que distintos grupos ejercían presión sobre ellos. ¿Alguna vez le ordenaste hacer algo a Macarena o a Camila? No, jamás. Por el momento no tengo más preguntas. Gracias, Nicolás. Por nada. Señor fiscal. Sí, gracias, señor presidente. Para que quede claro, usted dijo, no sé si entendí mal, o 2 días. ¿Qué día llegó acá a Corrientes exactamente? Buenos días, Jafar. Buenos días. Llegué el 1 de julio. El 1 de julio. La madrugada del 1 de julio. ¿En qué llegó? En mi auto personal, un 208. Triptonic figura en una investigación del CUC. Color negro.
¿Tenía patente? ¿No tenía patente? Tenía patente y acabo de ver un expediente del CUP en lo cual se me realizan numerosas multas de exceso de velocidad, no numerosas, pero 3 multas que terminó de pagar hace un año mi madre. Y si las multas existían, existía la patente. ¿Usted vino solo? Sí, completamente solo. ¿Lo decidió solo? Lo decidí solo. ¿Se financió solo? Totalmente solo y está aprobada en la causa. ¿Y de dónde venían los fondos que usted tenía, digamos? El estado obrante en causa provenían de mis empresas, principalmente de mi empresa en Estados Unidos, Perspective LLC, y de Manifiesto LLC, la cual en el último momento estaba desarrollando una actividad comercial de aerospace, que no suena a lo que dice el nombre, que son venta de partes y piezas de aviones. ¿Tenía billetera virtual? ¿Pagaba al contado? ¿Cómo era su manejo? Billetera virtual, tenía Mercado Pago y a veces pagaba al contado, lo cual está acreditado en la causa, que lo hacía por medio, el ingreso de efectivo lo hacía por medio de Western Union, de mi cuenta personal en Estados Unidos a retiro en ventanilla en Western Union a Nicolás Soria. ¿Los conocía a Cañete, a Cutaya? No los conocí el 6 de julio ¿Dónde los conoció? en el hotel de Iberá. ¿Cómo fue la circunstancia? ¿Usted fue al hotel y los vio ahí, habló con ellos? ¿Cómo? No, me presenta, yo estaba volviendo de la Triple Frontera y Misiones, haciendo lo que yo llamaba mi búsqueda. Ya estaba por volver a Buenos Aires porque tenía mi impresión y lo que yo sentía era que no tenía nada que hacer, no podía ingresar a ningún lugar, era muy riesgoso a las... A ver, quiero aclarar, en ese momento se manejaban casi 12 hipótesis del caso Loan. La más fuerte era que había sido pasado al Paraguay para una situación de trata. Cuando cruzo a, creo que es Concepción del Uruguay, Concepción, no, Concordia, no, Concepción del Paraguay, en una noche noto que la situación era bastante complicada. Estoy volviendo, me recuerdo que estoy en una estación de servicio de Misiones y me llega el mensaje de Cristian Eche, periodista de Crónica TV, en donde me dice si quiero presentar, si quiero tener contacto o que querían conocerme las personas que estaban adentro del hotel. eh, y ahí es donde me dice, bueno, no vale la pena decir, ya lo dije. ¿Y ahí usted va al hotel ese día? Ahí yo voy al hotel, está expreso en el chat, en el print de pantalla que figura en mi descargo físico. ¿Quiénes estaban en el hotel ahí? Si me deja responder. Sí, sí. En mi descargo escrito está el chat en donde dice llego aproximadamente a tal hora y Cristian Hecho dice yo no voy a estar, pero bueno, voy a dejar el aviso. ¿Y cuando usted llegó al hotel, quiénes estaban ahí? ¿Quién lo recibió? Exactamente, estaban sentados en una mesa Alan Cañete, Elizabeth Cutaya y el marido de Cutaya, Albornoz. ¿Y qué hizo usted ahí? ¿Habló con ellos? ¿Se quedó? Primero me presenté ante la Prefectura Nacional, que tomaron todos mis datos. Después me senté, hablamos sobre la situación de la causa, expliqué quién era yo, expliqué que era un empresario americano que había trabajado en una asociación antitrata y que mi intención era encontrar a Loan. A los cuales es totalmente verídico lo que dice Cañete, que ya lo expliqué acá, sobre el miedo, sobre cómo íbamos a terminar ante una situación así. Y recuerdo que Elizabeth Cutaya me muestra un mail en donde me explica que las personas que estaban ahí, que eran los testigos y los menores, habían sido autorizadas por la jueza Poserpenso y no recuerdo si estaba la doctora Marini. Yo en ese momento oía nombrar a Poserpenso, pero no a la doctora Marini.
¿Usted leyó ahí que estaban autorizadas para estar ahí? No recuerdo lo que dice explícitamente el mail, pero es el mismo mail que se mostró en pantalla el día que declaró Cañete. ¿Esa noche usted durmió ahí? ¿O ese día? Ese día es parte de los 3 días o 3 noches que estuve ahí, sí, correcto. ¿En qué habitación durmió? Estuve en una habitación que estuve solo, no recuerdo el número, creo que fue la habitación número 6 del primer piso. Y una vez, o sea, al día siguiente que llega Macarena, o el mismo día, Macarena se aloja en esa habitación con sus hermanos y yo paso a la habitación donde estaba Alan Cañete y otro chico que no recuerdo el nombre porque no tuve mucha relación con las otras personas. ¿Sabe cuántos años tenían esos menores de edad? No me diga los nombres, pero si sabe la No, edad. yo sé, yo sé. JB creo que tenía 5 o 6 años. Y AB tenía alrededor de 14. ¿Durmieron en la pieza que usted estaba ahí Durmieron en la pieza que yo me había alojado esta ahí noche? después de que yo me vaya, obviamente. Le pregunto, ¿qué les dijeron cuando usted se presentó a Cutaya y a Cañete? ¿Qué eran? ¿Qué estaban haciendo ellos ahí? Es una muy buena pregunta. Estaban acompañando a las víctimas de la familia y estaban en una especie de resguardo de ellos por las amenazas que existían y con autorización judicial. ¿Pero le dijeron algo? ¿Representaban a alguien? ¿Eran profesionales en algo? No me presentaron absolutamente nada y no tenía por qué presentarlo, así como ellos no me pidieron ninguna autorización mía o ninguna credencial. Esa no- Entendía que, a ver, quiero ser explícito con eso. Entiendo que si una fuerza de seguridad está fuera del hotel y a mí cuando entran me piden una credencial y le sacan hasta fotos, habían hecho exactamente lo mismo con ellos. Ahí llegó Macarena, dice usted. Después El día llegó. 7 llega Macarena. No, perdón, el día 6. ¿Había otros menores más aparte de los hermanos Macarena? No, no, Después de eso, espere, no. Los hermanos Macarena y JN, hija de Camila. estaba ahí. Sí, correcto. ¿Usted mantuvo conversaciones con los menores? No, ¿Usted sabe si tenían, le habían nombrado psicólogo o algo así para que los analicen? es una muy buena pregunta. Lo único que yo, a ver, quiero explicar cuál era mi situación dentro del hotel sin tratar de deslindar ningún tipo de responsabilidad y que quede claro que digo la verdad. Eh, Tengo una patología que es pánico y fobia social, que parece irrisoria porque manejé muchas personas a lo largo de mi historia a nivel empresarial. Pero siempre me mantuve solo. Desayunaba solo, iba a comer solo. Las situaciones que pudo llegar a haber visto eran que estaban acompañados generalmente y siempre con los mayores o con los encargados y estaban dibujando, jugando al metegol o jugando en el jardín del hotel. Es más, me recuerdo explícitamente, que una vez estaba Cristian Balbo en ese hotel, en el jardín exterior. Los nenes estaban jugando y estaba Camila también, yo y otra persona más que no recuerdo. ¿Tomó contacto con ellos? ¿Habló con ellos? ¿Con quién? Con los menores. Ya la Ya contestó, señor me lo presidente. preguntó. Objeción. No entendí qué me dijo. Sí, entendió, señor presidente. Está repitiendo la pregunta. Lo contestó. Y, doctor, ¿Tomó conocimiento de entrevistas o evaluaciones psicológicas realizadas sobre los niños? No. ¿Usted sabe con quiénes dormían los menores de edad en ese hotel? Puedo hablar de una presunción, porque yo iba y me encerraba en mi habitación, pero, y es algo muy importante que dice la directora del hospital, que ahí quedó una confusión. Macarena dormía con sus hermanos y JN dormía con Camila. Eso. Cuando la... Y valga la redundancia, y quiero aclarar esto. Yo nunca me enteré que fue la directora del hospital a atender a los niños, lo cual me pone muy contento que haya pasado eso.
Cuando ella habla de que había una situación en donde estaba en una etapa, en una situación de encierro, mi presunción es que los habían llevado a todos a una habitación para que sean atendidos en la misma habitación, porque ustedes estuvieron en el hotel, este tribunal estuvo en el hotel, las habitaciones no eran chicas y mínimo más para 2 o 3 personas, no eran habitaciones chicas. Ahora, si juntás a todos los menores y a 2 mayores, sí era una situación de encierro. ¿Usted sabía con quién dormían los nenes? Acabo de No, pero por contestarlo. eso, pero usted vio, usted, eso que está diciendo es porque No, vio. no lo voy a ver porque nunca voy a abrir una habitación en donde hay un menor. Entonces no le consta con quién dormían los nenes. Contestó, señor presidente, que podía ser una presunción. Es una pretensión, sí. Usted lo supone, contestó. usted supone eso, eso quiero que Y quede claro. presunción es eso, señor presidente. Le estoy preguntando, señor presidente. Sí, sí. ¿Usted supone eso? ¿Es así? No ingresó nunca a una habitación donde había Ya lo menores. contestó, señor presidente, que no iba a ¿Sabe, abrir la sabe, habitación. sabe a qué hora dormían los menores de edad en ese hotel? No, yo me manejaba solo. Yo tenía mis horarios porque aparte tenía que seguir mis actividades comerciales que eran remotas. Gracias a Dios eran remotas y podía controlar mi empresa desde 9 de julio. Y generalmente me iba a desayunar y después ya salía a almorzar o a cenar. Pero usted dormía ahí a la noche, no veía si estaban en actividad o no. Sí, claro, las 3 noches que estuve ahí, dormí ahí. Está bien, pero veía si dormían temprano o tarde, o si se escuchaba ruido o no escuchaba ruido. No quiero ser impreciso ni faltar la verdad, ni no que no suene que no quiero responder la pregunta, pero no me consta. No sé a qué hora dormían. ¿Quiénes más vivían Sí, aparte? sí, a ver, quiero Sí. aclararle, señor fiscal, sí. A ver, trabajé en una organización antitrata como voluntario, aunque usted diga lo contrario. Si yo hubiera visto y venía a buscar a un menor en una situación en donde yo consideraba que había un hecho de trata, más que después la investigación la derivó para otro costado. Si yo hubiera visto alguna situación que involucraba a los menores en un hecho en donde había algún indicio incorrecto o indebido con un menor, hubiera salido corriendo de ahí y lo hubiera denunciado. Estoy hablando de dormir con menores, lo cual me parece una total aberración. ¿Usted sabía si había psicólogo ahí adentro? Ya respondí y no sabía. No sabía si había uno, dos, tres, no sabía. Objeción, ya respondió. ¿Quiénes más estaban habitando esos 3 días que usted estuvo ahí adentro? ¿Quiénes más habitaron en el hotel? Bueno, va a parecer mentira, pero a veces miro los nombres en las pantallas para acordármelos. Obviamente en la causa somos 9 personas, así que estaba yo y 9 individuos más. Usted dijo que se encontró 3 veces con Boca Negra. ¿Cómo se presentó la persona con usted? ¿Boca Negra? Sí, Como dueño del hotel. como dueño del hotel. ¿Y qué conversaron en esas 3 oportunidades? Bueno, ahí hay un punto específico porque él me preguntaba sobre Estados Unidos. Él me contaba que él había sido ex militar. Nunca me contó, me enteré acá en este juicio que era parte del municipio de 9 de julio. Y yo le contaba quién era yo, que trabajaba, era empresario americano y que había trabajado en una asociación como voluntariado de una asociación antitrata. ¿Mantuvo comunicaciones con otros familiares de Logan? Sí, ¿Con qué finalidad tenía? mantuve comunicaciones con Mariano Peña y con nadie más. Siempre fui muy respetuoso con la familia. Con Mariano intercambiamos una vez celulares y cuando yo voy a Paraguay, Asunción, específicamente había un dato que Logan podía llegar a estar en Mercado 4, que es una feria demasiado hostil en Paraguay. Él siempre me hacía preguntas, no quiero decir que fueron muchas preguntas, fueron algunas preguntas en donde si tenía novedades yo le decía, Mariano, lamentablemente no tengo nada.
¿Cómo realizaba usted su investigación al respecto? ¿Tomaba declaraciones testimoniales? ¿Qué hacía con...? No, iba preguntando y creo que tengo una percepción sobre algunas características o situaciones que no sé si me lo dio mi instrucción o mi instrucción empresarial, pero me iban llevando y después analizaba situaciones por internet, más que nada, pero ¿Tú situaciones que llevaban a algunas apreciaciones totalmente válidas. hizo lo mismo en otras investigaciones? Así, No tuve otras investigaciones. esta es la única que participó. Sí, correcto. ¿Usted después hablaba por los medios de comunicación contando lo que usted investigó y cuáles eran sus hipótesis? No, tuve dos interacciones en un medio de comunicación. Una en el programa 24 de Pablo Ponzone, que salí con la cara cortada por una situación de integridad física y porque seguía en mi etapa, se puede decir, de investigación, a lo cual eso llevó a que todo el mundo se entere. Y otra en el canal Crónica TV, que salí solamente por audio. ¿Había periodistas también que vivían en el hotel? No, no vivían en el hotel y estoy hablando como testigo de oídos porque eso me lo enteré por medios periodísticos y notas de ellos que mismos lo admiten. Hubieron 3 personas que durmieron en el hotel como periodistas y fueron anteriores a mi llegada, que fue, si mal no recuerdo, Cristian Balbo, Pablo Ponzone y Cristian Eche. Durante esos días ahí en el hotel, ¿qué hacían Cañete y Cutaya? Durante los días de mi estadía, Sí. generalmente estaban sentados con la computadora, como trabajando, como la veo a Elizabeth en este mismo momento. Y Cañete también, más allá de que obviamente se ocupaban de la comida, eh, actividades varias que puede tener uno durante el día en una situación como esa. ¿Usted confiaba en ellos? Me dieron confianza, obviamente, sí. ¿Usted conversaba por mensaje telefónico con Cutaya? Buena pregunta. Tuvimos pocos mensajes telefónicos porque generalmente estábamos ahí juntos también con Cañete. ¿Se Pero escribió, hubo mensajes telefónicos con ellos, sí. se escribió después del allanamiento? ¿Se escribió con Cutaya? ¿De qué allanamiento? Del día que fueron a allanar ahí el hotel donde estaban No, estas no, personas. Objeción, señor no fueron a presidente, no allanar. hubo ningún allanamiento. Bueno, Sí, que fue no. la prefectura. Sí, fueron a hacer una constatación de identidad. No fue un Perfecto. allanamiento. Bueno, ese día, después de ese día, ¿usted se comunicó con Cutaya? Que Por mensaje de hace 2 texto. años que pasó y creo que sí. Creo que sí. Es más, yo me enojé y lo expliqué con numerosas personas que firmaron el acta en el cual se me acusaba de todos esos ilícitos que para mí son muy importantes, que es el atentado a la autoridad y la usurpación de título. Y pregunté, no puedo afirmar si fue con Cutaya, el por qué se había firmado un acta en la cual no habían estado presentes. ¿Usted se escribía con Macarena? Sí, obvio. ¿Y tenía o sea, tenía que hablarse con alguna forma con clave con ella como para saber quién era la Sí, persona? sí, correctamente. Yo le di una clave que era por el hecho de que en ese momento, y lo quiero explicar claramente, en ese momento el doctor Burlando estaba pidiendo la detención de ella y era una seguridad más que mía que de ella. Y la clave era cereales y nada más, era para hablar libremente sabiendo que el teléfono no estaba pinchado. Estamos hablando de una situación... A ver, no quiero que me acusen de mirar muchas películas, pero era una situación de complicada. ¿Por qué pensaba que su teléfono estaba pinchado? Porque la mayoría de los teléfonos estaban pinchados bajo mi apreciación. ¿Cómo? No La entendí. mayoría de los teléfonos estaban pinchados bajo mi apreciación. ¿Bajo su autorización? Bajo mi apreciación. Ajá. ¿Usted, cuando fue a declarar Macarena y Camila, trabajó sobre esas declaraciones con ella antes de su declaración? Jamás.
no hay manuscrito suyo hecho por usted, Acaba de contestar, señor presidente, acaba de decir jamás. Le estoy preguntando. Sí, está preguntando lo que ya contestó. ¿Hay manuscrito? ¿Usted sabe si hay manuscrito suyo respecto a las declaraciones que van a brindar? Voy a aclarar totalmente, sí. Sí. La pregunta es, jamás, ¿cómo fue la primera pregunta que me hizo, señor fiscal? Si usted trabajó esas declaraciones antes con Macarena y con No Carmen. trabajé esas declaraciones, jamás trabajé esas declaraciones. Sí hubo un manuscrito en cuanto a mi investigación en donde Macarena relataba los hechos y yo escribía. Es mi letra y tiene mis apreciaciones sobre la situación, que no es las apreciaciones que tampoco hacía Camila. ¿Usted reconoce su letra ahí? Sí, obvio. ¿Usted sabe qué declararon los menores de edad en la primera cámara Gesell y en la segunda cámara Gesell en la No, Cámara? no tengo conocimiento. No tengo más preguntas por ahora, señor presidente. Muchas gracias. La querella va a preguntar. Sí, señor presidente, muchas gracias. Buenas tardes, señor Soria. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de viajar a Corrientes, ¿algún integrante de la familia de Loan se comunicó con usted? No, jamás. ¿Alguna autoridad judicial, fiscal o fuerza de seguridad le habían solicitado colaboración? Ninguno. Dijo que nunca participó en la búsqueda de un menor. ¿Qué experiencia concreta tenía usted entonces para considerar que podía encontrar a Loan? Es una muy buena pregunta. Creo que no hay que tener experiencia para tratar de buscar a un nene desaparecido con la angustia que le genera a los padres. Cualquiera persona que pare acá, hoy realmente lo pensaría por todo lo que sufrí y por todas las injusticias que estoy sufriendo, pero cualquier persona que tiene acá un hijo y se pierde, actuaría de la misma manera, o hubiese actuado de la misma manera. ¿Qué información tenía de Loan cuando decidió viajar que no surgiera de los medios de comunicación? Ninguna, solo la de los medios de comunicación. ¿Puede explicar al tribunal en qué consistió esa búsqueda de Loan en la que afirma haber gastado más de 4 millones de pesos? ¿Qué lugares buscó? ¿Con quién habló? ¿Qué información obtuvo? Sí, claro. Principalmente me centré en 9 de julio porque lo que yo consideraba parte de mi investigación era un primer círculo en ese momento, ¿no? Un primer círculo, generalmente actúan así, era lo que había aprendido en la organización. Es un primer círculo si se trata de trata que saca al menor, un segundo círculo logístico que es el que lo lleva de punto A a punto B, un tercer círculo que quizás es el que lo va... Disculpe que está la familia de Loan acá y no me gustaría hablar de estas cosas, pero un tercer círculo que es el círculo que quizás comete después el delito con el menor, y hasta puede haber un tercer círculo de que son los autores ideológicos. A su pregunta que me habló de los 4 millones de pesos, eh, ya aclaré cuáles fueron mis gastos. Me moví por diferentes pueblos, viajé a Misiones, viajé a Paraguay, viajé a Chaco, Formosa, bueno, crucé esas situaciones, esas provincias. Estuve en Clorinda, en la frontera de Clorinda, viendo cuál era la situación de Clorinda. Estuve en Asunción más de 10 días, siguiendo una pista de lo que podía ser un ilícito. Volví a 9 de julio, estuve en Goya también, me moví por diferentes ciudades, tanto de Corrientes como de la provincia. ¿Qué elemento concreto del caso de Loan le hizo pensar que podía encontrarse frente a un supuesto de trata o tráfico de personas? Es una muy buena pregunta. Yo aporté mi defensa técnica, aportó links de Estados Unidos, que creo que en la materia están, bueno, no quiero desmerecer a ningún país, pero que están mucho más avanzados.
y que habla de que el 90% de las sustracciones se basa en situaciones de trata. Y era una de las percepciones y de la primera hipótesis que tenía la justicia. Cuando yo tomo, perdón que me extienda, cuando yo tomo, ya soy, llego a 9 de julio y pasa al fuero federal. Y el 9 de julio usted dijo que se trasladaba con el 208. ¿Únicamente era con ese vehículo o con algún otro más? Con ese vehículo únicamente. Es más, Nunca está manejó. en las investigaciones que realiza, recién acabo de leer, creo que el prefecto, bueno, va a venir a declarar si el tribunal lo acepta. Hay tanta falsa información que habla de otro tipo de auto. ¿Dónde guardó su vehículo? ¿Cómo? El vehículo, el 208, ¿dónde lo guardaba en su estadía el 9 de julio? En los ¿O lugares quedó más? donde me hospedaba. Si era en la calle, si el lugar tenía cochera, en la cochera. Cuando Tanto un estaba en lo hotel. de, cuando estaba en lo de Eric, ¿dónde lo guardaba? Tenía cochera. ¿En la casa, en la misma casa? En el mismo predio que él alquilaba tenía una cochera. ¿Y cuando estaba en el hotel, dónde quedaba el vehículo? Dentro del jardín del hotel. ¿Conoció usted a Vera durante el periodo en el que intervino en la búsqueda de Loan? Sí, lo conocí. Lo conocí el 10 de julio del 2024, después de que María Servín, miembro también de la Alameda, se presenta la mañana, creo que fue después del atentado de la autoridad. Me comentan que quería hablar conmigo y que quería saber quién era y qué investigación estaba llevando. Y intercambiamos teléfonos y ese día me escribe y me dice que Gustavo Vera me quería conocer. Nos encontramos en la plaza de 9 de julio, justo hubo un apagón ese día y estuvimos hablando aproximadamente 10 o 15 minutos. ¿Qué hablaron? ¿Se puede saber? Sí, fue una situación bastante irrisoria porque él me preguntaba de... eh, no preguntaba de qué fuerza, sino de qué, no me sale la palabra ahora, pero de qué organismo de espionaje pertenecía, a la cual le dije no pertenezco a ninguna fuerza de espionaje de ningún país. Eh, y después me habló específicamente de la causa Loan, lo que pensaba yo, lo que pensaba él, y quedamos en entrar en contacto y tratar de colaborar en conjunto. ¿Cuánto tiempo duraron esas comunicaciones? Comunicaciones en cuanto a qué. Es decir, ¿cuánto tiempo tuvo relación con Vera? Pues muy buena pregunta. Fines de agosto. ¿Recibió alguna vez dinero de Vera durante su intervención en el caso? Jamás y fue probado. Es más, en la etapa de instrucción, equivocadamente se habla de que la señorita Soledad York, miembro de la Alameda, me había transferido 300.000 pesos y es totalmente contrario. Hicieron tan mal la investigación que yo le había dado, le había pagado por servicios en una contratación que había hecho porque ella es abogada, de servicios legales después de que ya los medios de comunicación me estaban atacando de una forma eh, poderosamente la atención, me llamaba, y realizamos la creación, me ayudó en la creación de algunas cartas documentos hacia los medios de comunicación que al final no fueron enviadas por mí. Todo eso que está en la causa judicial, los comprobantes de pago. No entiendo cómo no pudieron saber que era un ingreso y que era un ingreso de plata. Y también
el contrato que había firmado por representación. Y es más, en la testimonial de Soledad York, yo ante la jueza Foster Penso no me acuerdo del término, pero la tengo que sacar del secreto profesional. ¿Conoce la casa de la abuela Catalina? Sí, la conozco. ¿Recuerda en qué fecha estuvo ahí y qué hizo? El 1 de julio. El 1 de julio, Cristian Eche me dice, estamos yendo a la casa de abuela Catalina, yo me encuentro porque no sabía qué hacer, doy vueltas durante el pueblo, me encuentro con un móvil, Cristian Eche se presenta, me dice, ¿vos sos de fuerza? Le digo, no, no soy de ninguna fuerza, pertenecí como ex voluntario de UAR. Me dice, esa es la película El Sonido de Libertad. Sí, sí, le digo, sí, en realidad sí, pero yo pertenecí mucho antes a eso. Me dice, nosotros vamos a la casa de la abuela Catalina, ¿querés venir? Le digo que sí. Llego, estaciono mi auto, ingreso en lo que es el jardín, el primer jardín de la casa de la abuela Catalina. Había un personal de PFA. Me identifico con el personal de PFA. Sale la abuela Catalina y le pregunto al personal de PFA si podía ingresar y me dice si la abuela Catalina lo desea. Sí, y la abuela Catalina dijo que sí, ingresé. A los pocos minutos, no quiero precisar cuántos minutos, llevó el papá de Loan José Peña, Mariano Peña, el suicidado Rodríguez, Alejandro Rodríguez, si mal no recuerdo, que era parte o perito de la querella de Méndez, el doctor Méndez. Estuvimos hablando ahí un par de minutos, media hora, calculo 1 hora. Y luego cuando salgo, porque nos hacen salir, había llegado el doctor Burlando con todo su equipo. ¿Esto aproximadamente a qué hora fue, recuerda? Ya estaba ocurriendo cuando llegó Burlando, porque me acuerdo que su socio me preguntó si tenía frío, me hizo una aclaración de otra persona del sur, y yo le dije el norte, y ya estaba ocurriendo, así que debe haber sido como las 4 de la tarde, 5 de la tarde. ¿Y después de eso qué hizo? Es más, quiero aclararle, y es algo muy importante que solicitamos como material probatorio. Mi iPhone 15 no estaba conectado a la red de iCloud. Mi iPhone 14 y 12 sí. Por lo cual nunca pude obtener el material desincriminante de esos teléfonos, el cual, según el comisario Pirrone, nunca fue peritado, aunque otorgué los patrones de mi teléfono. Y ahí figuran todas las fotos y la estadía, mi llegada, las comunicaciones que tuve, los chats que tuve, los cuales son totalmente desincriminantes a las acusaciones que se me hacen. Después de esa visita a la casa de la abuela, ¿qué hizo? Me volví al lugar donde estaba alojado. ¿Conocía con anterioridad a Cristian Eche? No, no conocía a ningún periodista de la Argentina, salvo las grandes, no voy a decir eminencias, pero los grandes periodistas del tiempo en cuanto yo estuve viviendo en Argentina. Bueno, yo no tengo más preguntas, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más va a preguntar? Hola, señor Soria, buenos días. Soy Emanuel Orué, defensor de la señora Machuca Yuni. Buenos días, doctor Orué. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, yo quería preguntarle unas cuestiones puntuales. Hoy usted mencionó que en algún momento se entrevistó con Macarena y que en ese momento ya le había comentado alguna situación que vivió junto a su madre.
quería consultarle si durante esa conversación estuvo presente la señora Machuca Yuni. No, no estuve. En realidad no fue una entrevista. Ella vino a contarnos desesperadamente lo que había pasado. Es más, yo no estaba en el hotel ese día. Lo cuenta Macarena ante este tribunal. Yo estaba yendo a esquina en ese momento y di media vuelta por una llamada que tengo de Cutaya de que Macarena había venido a contar esta situación. Y a su pregunta, no se encontraba presente. Bien, después señaló que en base a lo que ella les comentó a ustedes, decidieron que lo mejor sería que declara ante el juzgado federal de Goya. Sí, en realidad no lo decidí yo porque no tenía ningún contacto en ese momento y nunca lo tuve directo. Es un nexo que hacen, entiendo que no sé realmente quién lo hace, pero viene por la doctora Mónica Méndez, la cual también cité como testigo, no sé si fue aceptada, pero es ella la que era amiga o compañera de la universidad de la jueza Poserpenso y hace una cita para que declare Macarena. Justamente sobre esa cuestión le quería preguntar sobre la señora Mónica Méndez. ¿Quién le dijo que era amiga de la jueza o quién la presenta como en esa? No, me enteré después de la causa. Y cuando usted la conoció a ella, o si usted es que la conoció, ¿en carácter de qué se presentaba ante De ustedes? abogada.